La revista El Doctor en Casa presenta su programa El Doctor en Casa TV. Con la conducción de Vivi Landó, El Doctor en Casa TV. Hola, ¿cómo están todos? Muy, pero muy bienvenidos. En el programa de hoy vamos a hablar de la lipoaspiración. Vamos a conocer todo este procedimiento. Quien va a hablarnos de esto es el doctor Julio Recalde, él es especialista en cirugía plástica, estética y reconstructiva y también en flebología. Pero antes de presentarlo, vamos a ver esta placa que dice cuánto sigue. La lipoaspiración es uno de los procedimientos estéticos más frecuentes y sin duda eficaz para eliminar depósitos de grasa de determinadas zonas del cuerpo. Pero a pesar de que ha experimentado una sorprendente evolución tanto en su técnica como en los dispositivos utilizados, muchas personas tienen dudas o desconocen algunos aspectos de cómo se realiza, la finalidad y los cuidados que requiere. De este tema hablaremos hoy en este programa con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, y quiero comentarles que el doctor es doctor en Medicina y Cirugía, egresado de la Facultad de Ciencias Médicas, residente de la especialidad de Cirugía General en el Hospital del Cáncer y del Quemado, profesor doctor Manuel Riveros, residente en la especialidad de Cirugía Plástica en el Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Brasil, de la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Tiene trayectoria como cirujano plástico e instructor de posgrado nombrado por la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA y es director médico de Operación Sonrisas. Amigo de la casa, está con nosotros y lo saludamos al doctor Julio Recalde. Hola, Doc, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, Vivi. Un placer estar aquí de vuelta. Bueno, un gusto tenerte acá y el tema que vamos a hablar hoy de lipoaspiración, y antes de entrar en este tema básicamente de la lipoaspiración, sí me gustaría que vos recalques un poquito quiénes son los profesionales que están habilitados, aptos para hacer este tipo de procedimientos. Bueno, la cirugía plástica es una especialidad que ya tiene sus 100 años más o menos como especialidad individual. Para ser cirujano plástico normalmente uno requiere haber hecho 3 años de la especialidad, más otros 3 años previos de cirugía general y toda la carrera de medicina, ¿verdad? Lo cual hace aproximadamente una carrera de 10 a 12 años como mínimo para que uno esté formado como cirujano plástico. Normalmente esa es la característica del cirujano plástico bien formado, ¿verdad? Hoy en día está muy de moda hacer procedimientos en lugares no adecuados, con profesionales no adecuados, y entonces el público tiene que acostumbrarse a buscar a profesionales bien formados para tener garantías, las mejores garantías posibles en cuanto a su seguridad en el procedimiento al que se van a someter. O sea, una lipoaspiración, como es lo que vamos a hablar ahora, no puede hacer un médico recién recibido, porque tiene que hacer la especialización. Exactamente. La lipoaspiración tiene la característica de que parece demasiado fácil. Y en manos no experimentadas y con criterios no adecuados puede ser mortal. Claro. Entonces, nosotros tenemos que mirar con quién vamos, para qué vamos, qué es lo que nos ofrece, en qué lugar nos va a llevar a hacer la cirugía. Como siempre, se habla de la seguridad de las tres patas de la seguridad en cirugía, ¿verdad? Un paciente informado, un médico bien formado y un centro quirúrgico adecuado. Uh-huh. Esas son las condiciones para una cirugía segura de cualquier tipo. Ya. Y en el caso de, por ejemplo, personas, médicos, odontólogos, que hacen lipoaspiración de papada porque está dentro de lo que es el rostro y qué sé yo, ¿eso es apropiado o no, doctor? Eso no es apropiado. Yo puedo decir, como vos sabes, yo soy cirujano plástico, trabajo con fisurados, ¿verdad? Sí. A veces cuando estoy trabajando en una fisura, yo tengo que sacar una pieza dentaria, uh-huh, ¿verdad?
porque no puedo conseguir cerrar, entonces hablo con mis colegas odontólogos y cierro ese espacio, saco ese diente, ¿verdad? Pero eso no me hace a mí odontólogo. Claro. Y yo no hago propaganda como odontólogo. El hecho de que sea la boca, muchas veces se habla de que no, esto es mi área, tu área. Yo creo que es un poco de ser un poquito conscientes, ¿verdad? Están banalizando cualquier tipo de procedimiento y por lo tanto no es adecuado que lo hagan, ¿verdad? Porque una vez que tienen problemas, el que le puede salvar es el especialista real. Claro. Dicho esto, hacemos un pequeño corte y volvemos enseguida. Muy bien, y ya estamos con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, que nos va a hablar de este tema de la lipoaspiración. Pero tenemos un material que dice, que nos cuenta cuál es la diferencia entre láser lipólisis y la lipoaspiración convencional. Vamos a ver y después el doctor nos explica. ¿Cuál es la diferencia entre láser lipólisis y la lipoaspiración convencional? La lipoaspiración convencional se realiza mediante una bomba de vacío que aspira a una presión aproximada de 1 atmósfera, lo que destruye la grasa y la lleva a un frasco. Mientras que la realizada con láser se basa en el uso de esa energía para la destrucción de los adipocitos y la posterior aspiración a menor presión. La energía láser permite ser más selectivo en cuanto a la destrucción de tejidos, ya que respeta vasos sanguíneos y tejido conectivo, mientras que destruye la grasa haciendo más fácil su remoción. Sí, bueno, la lipoaspiración, como se habla, ¿verdad? El principio básico es la retirada de grasa por medio de un sistema de presión negativa. Ese sistema de presión negativa usualmente es una bomba de vacío, ¿verdad? Que tiene un pequeño motor que hace que aspira, ¿verdad? Pero también lo podemos hacer mediante jeringas. A veces cuando hacemos procedimientos más delicados, lipoaspiraciones más delicadas, las realizamos con jeringa, a la cual le realizamos un vacío y con eso vamos retirando la grasa y dando forma a ciertos lugares que nosotros queremos con más detalle, ¿verdad? Cuando se utiliza el láser también se termina retirando con la bomba de vacío, pero al no necesitar una presión tan alta para retirar esa grasa que hemos destruido, entonces los tejidos quedan más intactos. Cuando nosotros aspiramos con una bomba de vacío, se pueden romper vasos sanguíneos porque la aspiración no tiene forma de discriminar una cosa y otra. Sin embargo, con el láser es específico para una longitud de onda que destruye solamente las células de grasa y respeta todos los tejidos que están a su alrededor y por lo tanto, entonces, al retirar nosotros ese tejido, los vasos sanguíneos están íntegros, hay una pérdida sanguínea menor y, por supuesto, el procedimiento es más efectivo en cuanto a la retirada de grasa. También hay otros sistemas, ¿verdad? Por ejemplo, el uso de la destrucción con ultrasonidos de la grasa, ¿verdad? Que también tiene esa característica. Destruye la grasa y hace más fácil de retirar. ¿Y quién elige qué procedimiento utilizar? ¿Cuál de los dos usar? Bueno, normalmente nosotros elegimos o recomendamos, ¿verdad? La convencional tiene la característica de su bajo costo, tiene las características de que uno utilizando en forma adecuada tiene resultados fabulosos también, ¿verdad? No, el láser, por ejemplo, a mí me gusta utilizar mucho en pacientes que ya han tenido otra cirugía previamente. Entonces hay más tejido de fibrosis, más tejido
como de cicatrización por dentro. Y a veces eso crea ciertos obstáculos para cuando uno hace la aspiración y puede producir las famosas depresiones y positos y esas cosas. Entonces el láser es más selectivo, destruye más, también termina rompiendo esas cicatrices y hace que sea más fácil la aspiración. Ya. Entonces es una cuestión del criterio médico del que va operando, ¿verdad? Perfecto. Bueno, tenemos otro material que nos explica la diferencia que hay entre lipoaspiración y lipoescultura. Vamos a ver. ¿Qué diferencia hay entre lipoaspiración y lipoescultura? La diferencia es que la lipoaspiración consiste en retirar la grasa mediante el proceso de aspiración, mientras que la lipoescultura es la reutilización de esa grasa retirada para relleno en otras áreas del cuerpo. Son procesos diferentes, pero en muchas ocasiones se complementan. Así es. La lipectomía asistida por succión o lipoaspiración, ¿verdad? Es la base de todas estas cirugías, en la cual nosotros retiramos la grasa mediante la bomba de vacío. Y la lipoescultura es utilizar mediante un proceso, muchas veces filtramos, muchas veces simplemente reducimos la presión con la que aspiramos esa grasa, reutilizar la grasa que hemos retirado. Para eso tenemos que colectar esa grasa en un recipiente estéril también. Y por supuesto no demorar mucho tiempo para volver a reutilizar esa grasa, pero la grasa que retiramos de una zona la volvemos a colocar en otra zona o en varias otras zonas, y con eso conseguimos disminución del volumen en una zona y en otras el aumento. De ahí la palabra lipoescultura, que es como que uno va dando forma con el mismo tejido como si fuese una escultura, ¿verdad? Claro, claro. Pero esto se puede hacer solamente si se hace la lipo convencional, ¿verdad? Con el tema del lipo, ¿cómo es? Con el láser no. Con el láser no, porque el láser destruye la grasa. Entonces la grasa que uno destruye con el láser no se puede volver a utilizar. Entonces ahí tenemos nosotros nuestras tácticas de cómo utilizar la grasa y aprovechar el láser también. Por ejemplo, hacemos una lipoaspiración convencional y al terminar la lipoaspiración convencional pasamos la cánula de láser, y con eso terminamos de destruir y de hacer un poquito de retracción de la piel, y con eso conseguimos un buen resultado también. Ya. Y esa grasa, doctor, que se vuelve a reutilizar en el mismo paciente, obviamente, qué sé yo, le sacas de la cintura y le pones más en la cola, no sé. ¿Cuánto tiempo esa grasa que se pone queda en el cuerpo? Porque se reabsorbe otra vez, ¿verdad? La grasa en un porcentaje se reabsorbe. ¿Por qué? Porque es justamente grasa que ha sido manoseada, que de repente se destruyó un poquitito más. Especialmente los grumos muy grandes tienen mayor tendencia a romperse, entonces la utilización de esa grasa tiene que ser en grumos pequeños. A veces inclusive nosotros colamos esa grasa como para que solamente poder utilizar los grumos más pequeños de eso. Y hay unos sistemas de filtración, vamos a decir, de la grasa, que hacen que se rompan en lóbulos más pequeños como para poder utilizarlo más fácilmente. Cuanto más pequeña es la célula de grasa que nosotros colocamos en otra área, mejor es la toma de esa grasa. Y una vez que prendió, tiene las características normales de cualquier otra grasa. Es decir, subimos de peso, esa grasa aumenta de tamaño, bajamos de peso, esa grasa disminuye de tamaño. Por eso muchas veces vemos pacientes que se hicieron lipoescultura hace 5 años y después subieron 10 kilos de peso. En el lugar donde se sacó no sube tanto, pero en el lugar donde se puso sí tienen una cola enorme. Es decir, la grasa sigue el ciclo biológico suyo. Se va a otro lugar y hace el mismo trabajo que estaba haciendo. Entonces, lo que se pierde de entrada. Se calcula entre un 20 y un 40% de pérdida de la grasa que uno coloca. Entonces, siempre al colocarse sobrecorrige un poco, es decir, se la deja un poquito más grande de lo que va a hacer y después se termina absorbiendo ese resto de grasa.
Perfecto. Bueno, súper claro, pero tenemos muchas preguntas lo mismo. Vamos a hacer un pequeño corte y a la vuelta continuamos hablando con nuestro invitado. Muy bien, seguimos hablando con el doctor Julio Recalde, que es nuestro invitado, sobre el tema de lipoaspiración, láser lipólisis, todo esto que da gusto escuchar, que da gusto decir, bueno, me hago, uno se mira al espejo, esta pancita que no me gusta o tal cosa. Pero la pregunta es la siguiente, doctor. Una persona, ¿cuál es la persona indicada para ir a hacerse el lipo? O sea, el paciente, ¿cómo tiene que ser el paciente? Porque sabemos que una persona obesa no se puede hacer lipo, pero después también está la pregunta al final, ¿y para qué entonces la lipo? Si soy flaca no me voy a hacer lipo, ¿verdad? Entonces, explícanos esa parte. Bueno, el cuerpo tiene una forma característica que varía de persona en persona de la forma de depositar la grasa. Que, vamos a decir, si seguimos los mismos parámetros que nuestros padres, vamos a ir acumulando probablemente, o como nuestro papá o como nuestra mamá, la forma de acumular la grasa. Sí. Entonces, el dónde y el cuándo depende mucho de esas cosas, ¿verdad? La mayoría de los hombres, por ejemplo, acumulamos la grasa en el abdomen. Nuestro tipo de acumulación de grasa es como un tonel, ¿verdad? Y las mujeres tienen una tendencia a acumular más en las caderas, un poco en la panza, pero proporcionalmente suele ser más en las caderas. Entonces, de acuerdo a eso, uno va pensando en cómo hacer el procedimiento. Y hay gente que, según el libro, yo siempre le digo a la gente, tu peso según el libro es tanto, pero tu peso ideal puede ser otro. Porque de repente el libro te dice, una persona 1,60 m tiene que tener 58 kilos. Eso dice una de las tablas, ¿verdad? Pero vos tenés una mujer que de repente tiene 1,60 m y tiene huesos chicos, un cuerpo muy finito y solamente acumula grasa en una parte, y puede ser que 58 kilos ya sea un exceso de peso. Y después tenés otra persona que tiene 1,58 m, 1,60 m de altura, pero es de cuerpo grande. Y puede ser que 60 kilos todavía parezca, o 65 kilos y parece que está bien todavía. Entonces uno tiene que mirar las proporciones, tiene que mirar la forma en que acumula la grasa esa persona, y a veces esa acumulación de grasa es localizada, ¿verdad? Entonces te dicen, no, acá en la panza, después de mi embarazo acá en la panza, otro lugar no me preocupa. Bueno, y ahí tiene el peso ideal, tiene toda la forma, pero tiene una acumulación de grasa. Ahí se puede sacar tranquilamente de ese lugar y reutilizar si es que el paciente quiere. Hay mucha gente que no quiere reutilizar la grasa, que no quiere hacerse. Por supuesto que también están los casos donde la paciente se opera, después viene después de 5 o 6 años y dice, ahora quiero cola, y ya no tiene más grasa para sacar. Entonces, uno tiene que ir contemporizando lo que el paciente tiene. Idealmente no es bueno operar en estado de obesidad. Un índice de masa corporal menor a 20 es lo ideal. Entonces ahí podemos sacar grasa de un lugar, colocarla en otro lugar, retirar esos excesitos, que son los pacientes ideales, ¿verdad? Claro. Bueno, vamos a ver este material, si les parece, el siguiente, que habla de las zonas en que se puede hacer lipoaspiración y cómo son las cicatrices. A ver. ¿En qué zonas se puede hacer la lipoaspiración y cómo son las cicatrices? La lipoaspiración puede ser realizada en el abdomen, las mamas, la cintura, región lumbar, región dorsal, los brazos, muslos, las piernas, la papada y el rostro. El tamaño de las cicatrices de la lipoaspiración es pequeño.
y dependiendo del calibre de las cánulas utilizadas, pueden ser de 2 a 10 milímetros. Sí, En todos lados se puede hacer, entonces se puede la hacer lipo, prácticamente en todos cuerpo. lados, ¿verdad? Donde generalmente no se hace lipo, se puede hacer lipoinjerto es en la mano, ¿verdad? Porque en la mano se caracteriza por tener poca grasa. Sí. Y muchas veces la mano de la persona mayor tiene se va esqueletizando más. Sí, se Entonces nota. a veces podemos sacar un poquitito de grasa de la panza Para poner ahí. para poner ahí, ¿verdad? Pero por lo general de casi todos los lugares, de los brazos, el antebrazo también muy pocas veces es tocado, ¿verdad? Pero los brazos, las piernas, muslos, monte de Venus, inclusive al lado de la región genital, ¿verdad? De repente los labios, esas cosas, se puede hacer un poquitito. Y todo depende de cuál es la característica del paciente. Cada paciente presenta un requerimiento diferente. Hay pacientes que vienen con una pancita y te dicen, no, eso no me preocupa a mí, yo lo que quiero es mi cadera, mi pantalón de montar, eso es lo que a mí me molesta, el resto no me preocupa. Porque de repente quieren ponerse un cierto tipo de ropa, alguna característica que a ese paciente le resulta más atractivo y quiere resaltar, y vamos a eso, ¿verdad? Pero por lo general siempre tocamos un poco de todo. Esa es la realidad, ¿verdad? Claro, ya que te vas a hacer ya famoso, desde acá, allá, un poquitito. Claro, exactamente. Claro, al entrar en quirófano. Y siempre en quirófano, doctor, ¿verdad? Siempre en quirófano es lo ideal, ¿verdad? Porque para poder hacer una lipoaspiración, que es un procedimiento médico, nosotros tenemos que tener un ambiente estéril. Los materiales tienen que ser estériles. La forma de manosear el paciente y los instrumentales tienen que ser estériles. Se está hablando mucho de lipoaspiración de consultorio o de retorno ambulatorio rápido, ¿verdad? Pero eso no significa que vayas a hacer en la cocina de tu casa. Claro. Quiere decir que haces en el sanatorio, pero el paciente se levanta y se va. Esa es una cuestión, ¿verdad? Pero banalizar el procedimiento quirúrgico diciendo que no, esto yo hago acá en el esterilizador de la peluquería, qué sé yo, porque ya escuché hablar de eso. Entonces, no se puede. Claro. Los instrumentales, especialmente los de lipoaspiración, tienen una forma de hacer la limpieza, una forma de esterilizar que tiene que ser adecuada, porque cuando un instrumental de lipoaspiración se infecta o se contamina, la infección que puede causar es extensa, Claro. porque la puerta de entrada es pequeña, pero nosotros trabajamos con 2 puertas de entrada y trabajamos todo el abdomen con eso. La Es infección decir, se podía. si nosotros esparcimos una infección, va a tocar todo lo que nosotros hicimos. No es que se va a ir en la puertita de entrada. Claro. Acá, por suerte, no sé, nunca ha pasado eso o no ha pasado a mayores, ¿verdad? Pero en el Brasil hubo una época donde se esterilizaba el instrumental con un producto líquido, ¿verdad? Y se dejaba el producto, el instrumental, unos 10, 15 minutos ahí adentro y se consideraba que con eso ya se podía reutilizar. Y hubo una estampida de infecciones por esa causa, hasta que descubrieron que en ese líquido puede vivir un cierto bichito que normalmente no hace nada. Dios mío. Entonces, el hecho de cuidar, el paciente te dice, no, pues yo no quiero gastar, pero el paciente no está gastando para nosotros, el paciente está gastando para su seguridad. Claro. Se va a un sanatorio que tiene sus procesos, ¿verdad?, de esterilización, la forma en que se esteriliza, la forma en que se lleva al quirófano, la forma en que se utiliza. Nosotros hacemos antibióticos preoperatorios, hacemos bajo cuidado un anestesiólogo, que también eso se está banalizando, ¿verdad? Se está desechando el uso del anestesiólogo, que es un médico formado para mantenerle con vida al paciente, se lo está dejando de lado para ahorrarse unos pesos. No. ¿Verdad? Y después resulta que haya una complicación. Casi todas las complicaciones
el anestesiólogo las puede corregir, ¿verdad? Ahora, ¿será que el cirujano está en condiciones de corregir una cuestión de esa? La mayoría de las veces no. Y por algo está la especialización y está el anestesiólogo. Por algo se trabaja así. Claro. Ahora, una vez que nosotros empezamos a analizar eso, esas lipos de consultorio, yo veo las redes sociales como cualquiera, ¿verdad? Y veo que se hace propaganda de grandes procedimientos bajo anestesia local. Sí. Yo siempre le digo a mi paciente, yo sé hacer, no me tiembla la mano para hacer, pero ¿qué pasa si hay una complicación? Claro. Porque el medicamento anestésico que uno coloca es un medicamento que puede producir arritmia. Y puede producir arritmia en poca concentración o en mucha concentración. Sí. Y no somos nosotros los que vamos a decidir eso, es el cuerpo el que decide. Claro. Entonces, tenemos que estar preparados. Sí. No, es tan interesante esto, doctor, porque es como que se volvió muy común el tema de la lipólisis, qué sé yo, arreglarme acá, sacarme aquí, ponerme allá. Algo muy, muy, muy común, se habla en reuniones, quien más, quien menos hizo a lo mejor alguna que otra lipo, pero es un procedimiento súper invasivo, muy peligroso si se hace en cualquier lugar que no sea en un quirófano y que no sea con un médico capacitado y con todo el equipo de ese médico. Y te digo más, muchas veces pasa que se hacen, se complican y después no quieren contar. Vienen junto a uno y tienen vergüenza de contar porque ya se fueron a sabiendas a hacerse el procedimiento, ¿verdad? Y vienen con complicaciones y que el doctor ya no me atiende mal el teléfono, ya era odontólogo nomás luego, o era nomás luego. Y esa es la que pueden contar, porque cuánta gente... Claro, lo que pasa, yo te voy a decir algo como la gente apuesta. Sí. ¿Verdad? Va junto al profesional no formado y apuesta a que va a salir bien. Cuando sale mal es 100% de pérdida. Claro. Pero cuando sale bien, dice, no, yo me hice ese procedimiento con fulano por la mitad de precio. Pero es una apuesta. Claro. Y las apuestas normalmente la casa gana, ¿verdad? Sí. O sea, y en la que pierde, claro. Y en perder, no estamos hablando de perder dinero, sino que estamos hablando de perder salud. Perder salud, dolor de cabeza, correr de acá para allá para que te solucionen. Yo no digo nosotros no tenemos inconvenientes, nosotros también tenemos inconvenientes, pero parte de lo que estudiamos nosotros es cómo corregir. Claro. A cualquiera le puede pasar cualquier tipo de percance, ¿verdad? Pero la diferencia está entre estar en un quirófano con un médico, con un cardiólogo, con un anestesista, con gente que está capacitada, o estar en un consultorio médico con una sola persona que te está haciendo eso. Ese es el tema. Bueno, hacemos un corte y volvemos ya. Bueno, continuamos charlando con nuestro invitado, el doctor Julio Recalde, sobre este tema. De verdad es apasionante. ¿Por qué? Porque seguro que conoces a alguien que se hizo la lipo, a lo mejor vos te hiciste la lipo también, pero es algo que siempre hay algo más para conocer. Y sobre todo para mí particularmente es muy importante que todos sepamos, valoremos y demos la importancia necesaria a la seguridad con la cual uno tiene que contar cuando se hace cualquier tipo de procedimiento, y más todavía si es un procedimiento estético que es para sentirse mejor, para verse mejor. Entonces vamos a tratar de que todo esté bien y si no te da el bolsillo, bueno, espera unos meses, ahorra un poquito más, pero anda a lo seguro, anda a un lugar donde van a estar los profesionales que van a respetarte como paciente, dándote lo que realmente vos mereces y necesitas.
Seguimos hablando de esto con el doctor Julio Recalde y tenemos, esta es la pregunta del millón y este es el material que tenemos. Y dice que si en las zonas se puede volver a acumular grasa después de la lipoaspiración. Vamos a ver qué dice el material. ¿Se volverá a acumular grasa en la zona tras la lipoaspiración? Con este procedimiento se eliminan los adipocitos, que son las células encargadas de acumular la grasa corporal. En la zona de la que sean eliminados, es mucho más difícil la acumulación y por lo tanto se mantendrá como una zona con menos grasa. Si se aumenta de peso, la grasa se distribuirá de forma diferente. Muy bien, esa es la pregunta del millón realmente. Bueno, voy a tratar de explicarlo así. Se dice que el número de células de adipocitos es único. Es decir, el adipocito no se reproduce durante la vida, pero sí tiene la capacidad de crecer. Te iba a decir, porque los míos sí se reproducen, te iba a decir, doctor. Bueno, ahora entendí. Pero, entonces, se considera, por lo general, que el lugar donde se tocó y se realizó una buena lipoaspiración, ese lugar va a tener mucho menos grasa y, por lo tanto, mucha menos capacidad de que esa grasa se acumule allí. Ahora bien, el adipocito puede crecer. Entonces vemos, por ejemplo, en las fotos de esas lipos HD, ultra HD que andan ahora, se andan difundiendo mucho, por ejemplo, que después de 6 meses, hasta el que no hace ejercicio aparentemente tiene un buen resultado, pero ya se ve que se va acumulando grasa nuevamente en esos lugares. Y ahí te doy ese ejemplo porque la lipo HD hace lipotransferencia, es decir, saca grasa de un lugar, pone en otro, lo coloca en posiciones diferentes. Y tenemos la gente que se hace 2, 3, 5 lipos a lo largo de su vida y que uno ve que se mantiene bien en una parte, ¿verdad? A no ser que suba demasiado de peso, pero casi siempre la acumulación de grasa va a otros lugares, ¿verdad? La gente que se hace varias lipos en el abdomen, por ejemplo, termina acumulando grasa en la jiba, en la zona de los hombros, la zona escapular, y entonces parece mucho más grande, como yo suelo decir, el efecto trompo, ¿verdad? Sí. Es fina abajo y grande arriba. Entonces, básicamente no se acumula más en el lugar, pero si uno hace un gran esfuerzo puede. Claro. O sea, no me hago la lipo y después ya estoy delgada con el cuerpo como quiero y puedo comer lo que quiero, porque ahí va a engordar, porque la grasa se tiene que ir a algún lado. A lo mejor no se deposita en el lugar donde te hiciste la lipo, suponete la panza, pero esa grasa se tiene que ir. Claro, a algún lado se tiene que ir. De ahí viene el tema de operar pacientes que tienen peso controlado, porque a veces... Hasta hoy, ¿verdad? Yo tengo pacientes que vienen a consultarme y me dicen, ¿sabes que estoy subiendo demasiado rápido de peso? Entonces me quiero hacer una lipo para bajar un poquitito. ¿Y qué vas a hacer después? Le digo yo. ¿No? Y la paciente que viene con el plan de no cambiar su forma de alimentarse no es una paciente ideal para operar. Ahora si me dicen, no, me voy a ir al nutricionista o me estoy yendo al nutricionista, ahora voy a empezar a bajar, bueno... Ahí podemos ver, ¿verdad? Pero es una cuestión muy importante el definir en qué momento operamos. Nunca hay que operar en un paciente que está subiendo de peso. Claro. Eso perfecto. Básicamente. Bueno, y ahora el siguiente material, que también es otra de las preguntas que uno tiene. Si la lipoaspiración elimina la celulitis o puede utilizarse después para tratar la obesidad. A ver. ¿La lipoaspiración elimina la celulitis o puede utilizarse para tratar la obesidad? La lipoaspiración en sí no sirve para la eliminación de la celulitis, aunque puede ayudar a minimizar su aspecto en ciertos casos, ya que elimina la grasa, pero no debe esperarse que la celulitis desaparezca totalmente. No se utiliza como tratamiento del sobrepeso u obesidad.
Es una cirugía para pacientes que están cercanos al peso ideal, pero tienen acumulaciones indeseadas de grasa. Es decir, su finalidad es remodelar la figura, armonizando el contorno corporal. El tema de la celulitis es un tema siempre en boga, ¿verdad? Una mala lipoaspiración o mal indicada puede inclusive empeorar una celulitis. Entonces, nosotros tenemos que evitar tocar o tocar de forma adecuada, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, con el láser se puede mejorar un poco, ¿verdad? Tampoco es una panacea, no es que siempre arregla, pero hay ciertos casos donde sí se puede mejorar el resultado de una celulitis. Y con respecto al bajar de peso, para mí es totalmente contraproducente, ¿verdad? El paciente que está en un grado de obesidad extremo no debería someterse a ninguna intervención de lipoaspiración, porque ¿qué es lo que hace? Al estar obeso, el paciente ya tiene mayor tendencia a trombosis, a embolia, todas esas cosas. Le acostamos para hacer un procedimiento donde le vamos a sacar 2, 3, 5 litros, que a veces sirve para ciertos pacientes para poder vestirse mejor. En esos casos todavía podemos negociar. Pero por lo general yo no indico, no me gusta trabajar con pacientes que están en un estado de obesidad porque son peligrosos para sí mismos. No es que... Claro, en el mismo momento de la intervención, doctor, ¿verdad? Claro. Ese es el peligro. Puede haber un peligro importante y no es solamente... el paciente obeso es un peligro por 2 o 3 días o 5 días y hay que hacerle anticoagulantes, hay que hacerle otras medidas. Entonces, ¿para qué vamos a someterle a una cuestión peligrosa siendo que puede bajar nomás por sus propios medios? Perfecto, súper claro. Bueno, tenemos más materiales. A ver el siguiente, por favor. ¿Cuál es el riesgo de complicaciones de la lipoaspiración? El riesgo de complicaciones es relativamente bajo para la cantidad de cirugías que se realizan al año. La mayoría de las complicaciones se debe a una mala indicación, a un exceso de retirada de grasa de ciertas zonas y a un manejo inadecuado de la grasa que es injertada, por lo que es fundamental acudir a un cirujano especialista con ética y experiencia. Exactamente. Parte importante de todo lo que estamos hablando, como te dije, es la presencia de un anestesiólogo. Se considera que uno pierde 1 litro de sangre, ahora se considera menos, ¿verdad? Pero más o menos 1 litro de sangre por cada 3 litros de grasa aspirada. Ese era el cálculo antes, ¿verdad? Hoy inclusive se considera 1 litro de sangre por cada 5 litros de grasa aspirada. Y hoy en día hay medidas, la forma en que el anestesiólogo le hidrata al paciente, los medicamentos que le ponemos. Hoy tenemos una serie de medicamentos coadyuvantes que hacen que el paciente pierda menos peso. El uso de una buena dilución anestésica a la hora de retirar la grasa. Nosotros antes de retirar la grasa normalmente llenamos de líquido, de suero con adrenalina, con lidocaína, toda la zona, que ayudan a que la retirada de la grasa sea indolora y con la menor pérdida de sangre posible. Entonces, siguiendo todas las normas del protocolo que cada anestesiólogo debe conocer, haciendo en un lugar adecuado, los peligros son mínimos. Pero retirando excesiva cantidad de grasa, 5, 6, 8 litros, sin hacer una reposición adecuada, puede llevar a la anemia. Si hay anemia, se tarda más en recuperarse. Pueden haber edema, pueden haber derrames torácicos. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama la homeostasis, y que es más o menos el equilibrio de la casa, quiere decir. Cuando uno retira demasiado líquido o demasiada grasa y anemiza al paciente, es como que
te desangres medio litro o un litro de un rato a otro, ¿verdad? Todo tu cuerpo tiene que adaptarse. Claro, claro. Entonces es normal que si no está bien repuesto ese paciente tenga pérdida de conocimiento, se desmaye, tenga problemas para curarse. Y si nosotros no sabemos descubrir eso, ¿verdad? Porque a cualquiera le puede ocurrir, pero normalmente cuando uno trabaja en malas condiciones es más probable de repente pedir un análisis, hacer un control de que no haya anemia. Si hay anemia, repetir, o sea, hacer agregar medicamentos para combatir la anemia o inclusive llevar a una transfusión, ¿verdad? Entonces, todo eso tiene que estar previsto. Esa es la complicación más grave, ¿verdad? Otra complicación, especialmente en manos inexpertas, del que vio que se hace, pero que es que perfores algo, ¿verdad? Claro, porque es una cánula que se está a mano, estás poniendo eso, de la presión. Y las perforaciones pueden ser que sean porque sos muy bruto o porque no exploraste el paciente. Y un problema hoy en día de la formación de médicos es que ni siquiera tocan al paciente. Entonces vos tenés que explorarle a ver si no tiene hernia, si no tiene eventraciones. Las eventraciones y las hernias son más o menos parecidas, solamente que una eventración se produce en un lugar donde hay una cicatriz previa. Entonces, si uno no descubre eso antes de operar al paciente, puede pasar la cánula por ahí. Puede que tenga una hernia de ombligo y vos pasás ahí al lado y tiene una pequeña punta de intestino ahí, le perforás eso y se convierte en una emergencia. Claro. Y muchas veces pasa que se perfora y uno no percibe hasta que el paciente después empieza a descompensarse. Entonces los peligros están dados porque uno no examina, a veces uno banaliza su procedimiento, no, una lipo nomás. Y ahí es donde más problemas tenemos. Después están los problemas de terminación. De repente estoy viendo, por ejemplo, que se hacen lipos exageradas en pacientes que ya tienen flacidez de piel. Entonces la piel se queda más colgante. Uno tiene que ser muy prudente a la hora de sacar la grasa. Y hay gente que está prometiendo, te voy a pelar todo y te vas a quedar prácticamente piel y músculo, ¿verdad? Que eso parece muy lindo, parece alta definición al principio, pero después, una vez que eso se pega, el paciente se queja de dolor porque se le pega toda la musculatura a la piel. Dios. Bueno, por eso que es importante acudir a un profesional con experiencia, certificado, y que de verdad uno diga, bueno, quiero estar mejor, pero me voy tranquilo o tranquila a hacerme esta intervención. Hacemos un pequeño corte y volvemos ya. Muy bien, yo sigo consultando con el doctor acá en el corte. Ahora tenemos las preguntas que ustedes quieren hacerle a nuestro invitado. Vamos por favor con esta primera pregunta. ¿Es más favorable el clima frío o el calor para la recuperación tras una lipoaspiración? Sí, esa es la pregunta. Bueno, es una pregunta que... Hay que mudarse de país. Cada vez tiene menos impacto acá, ¿verdad? Sí. El frío, un buen frío así de 10 grados es lo ideal, ¿verdad? Porque uno puede tener un postoperatorio más tranquilo, usando las fajas, no necesita, ¿cómo te voy a decir? No necesita estar usando ropa diferente para cubrirse y todo. Pero hoy en día la realidad es que tenemos más problemas con el calor que con el frío, ¿verdad? Como frío hace cada vez menos, idealmente sí. Si es por mí, que haga frío todo el año y lo operamos, ¿verdad? A los pacientes, ¿verdad? Pero nuestra realidad es otra. Claro. Pero entonces te operás y te vas y te encerrás un tiempito en un aire acondicionado, una cosa así, ¿verdad? Porque acá en nuestro país frío lo que
hace pero muy poco y hay que justo pescar esa época de frío para hacerse la lipo entonces. Bueno, en cualquier época. Vamos ahora con la siguiente consulta. ¿Es recomendable la lipoaspiración si se tiene piel sobrante luego de bajar de peso? Qué buena pregunta. No. Lo mejor que se puede hacer en la mayoría de los casos, por supuesto pueden haber pequeñas excepciones, muy pocas, pero en la mayoría de los casos cuando ya sobra piel, estaría luego mal indicar una lipoaspiración solamente. Cuando sobra piel ya hay que retirar piel. Yeah. Básicamente eso, ese sería el principio, ¿verdad? Hacer un procedimiento único de lipoaspiración no va a tener buen resultado. Perfecto. Vamos con otra consulta, por favor. ¿La edad influye en los resultados de la lipoaspiración? Sí, la edad influye muchísimo. Evidentemente que una piel de entre los 20 y 30 años es la mejor piel con la cual trabajar para una lipoaspiración. Y por supuesto, si todavía no tuvo hijos, mejor aún. Ahora, una vez que empieza el declive del cuerpo, a partir de los 25, 30 años, en el cual uno puede ir al gimnasio todos los días y todo eso, pero va a ir notando que la flacidez va en aumento. Sí. En algunas muy rápido, en algunas muy lento, pero esa flacidez va en aumento y es irreversible, ¿verdad? ¿Y contra la flacidez solamente estirar la piel, doctor? Y hay procedimientos, el láser, por ejemplo, sirve para la flacidez hasta cierto punto. Hay otros procedimientos, especialmente en el norte hay cosas nuevas, pero sus costos son excesivamente altos como para importar esa tecnología hasta acá. Especialmente tecnología en la cual vos tenés que hacer un procedimiento muy caro con un resultado todavía incierto, ¿verdad? Entonces, yo creo que va a tardar un poquitito en llegar por acá y probablemente van a llegar cosas mejores aún que las que hay hoy en día. Perfecto. Y la última consulta, por favor. ¿La abdominoplastia y la lipoaspiración tienen los mismos resultados? No. Normalmente se complementan los resultados. La abdominoplastia significa dar forma al abdomen, generalmente implica retirar piel que ya está en exceso. Nosotros solemos utilizar en la mayoría de los pacientes, durante la retirada de la piel, también hacemos un poco de lipoaspiración para ayudar a movilizar, para que el colgajo se mueva mejor, para que disminuya el espesor de la piel y todo ese tipo de cosas. Pero yo no diría que hay uno mejor que otro, sino que la indicación debe ser la correcta. Hay pacientes que tuvieron 3 hijos, por ejemplo, y tienen un buen abdomen y vos le haces una lipo y se solucionó el tema. Pero hay pacientes que con un hijo ya les sobra piel. Sí. Entonces, uno tiene que ir indicando de acuerdo a las características. Perfecto, perfecto. Bueno, nosotros terminamos acá con las consultas y terminamos porque terminó la hora del programa. Queremos agradecerle al doctor, como siempre viene, nos explica súper bien, aclara todas nuestras dudas. Y si tenés alguna otra duda, puedes seguir escribiendo en las redes sociales, que la próxima vez que venga el doctor va a contestar todas las preguntas que quedaron todavía. Doctor, gracias por tu paciencia y por tu tiempo. Un placer, Vivi, y nos vemos la próxima. Te esperamos en un próximo programa. Nosotros nos despedimos hasta el próximo programa y te digo lo que te digo siempre, porque es cierto. Naciste para ser feliz, no te conformes con menos. Chao, chao. La revista El Doctor en Casa presentó a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa TV. Fue una realización de Alicante.